Salmo 51. La sobreescritura de este salmo da cuenta de la circunstancia que estaba viviendo David al momento de componerlo. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán el profeta. El contexto histórico es bien conocido y se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14. Nos testimonia de la restauración de un pecador quebrantado y arrepentido por el peso de su pecado. Es un salmo penitencial que expresa de manera notable la preocupación y los deseos de un pecador arrepentido que busca en Dios la gracia para no volver a caer, lo que es evidencia de un arrepentimiento genuino. Dado que este salmo y el Salmo 32 tienen el mismo contexto histórico, se pueden hermanar y la meditación de ambos en conjunto resulta de gran bendición para el pueblo de Dios. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este salmo, versículos 1, 2, 7, 9. El fervor de una oración clamando por el perdón divino. David ha pecado, adulterio, asesinato, encubrir su pecado y aún en su dureza en contra del arrepentimiento. Pero una vez sacudido por la historia que le narra Natán, acude a Dios con gran honestidad y quebranto de corazón. Aquí vemos una gran lección para cada uno de nosotros, el ruego directo por misericordia. David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Una confesión directa, sin excusa y con claridad. Ha vuelto a ver su incapacidad para resolver su pecado y acude al único que lo pueda aliviar, apelando a su misericordia infinita. El espíritu quebrantado y humillado ante la santidad de Dios lleva a David a elevar una oración similar a la del publicano que destacó Jesús en el templo. Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. En David no hay vestigio alguno de autojustificación, simplemente reconocimiento de su pecado y necesidad de ser perdonado e implora por perdón. Versículo 2. Esta es la actitud correcta que debemos tener al ir en oración de confesión ante el Trino Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Versículo 3 al 5. La confesión del pecado. Cuán necesario es ver en estos versículos el proceso de arrepentimiento y confesión. 1. Versículo 3a. Reconocer el pecado sincera y libremente a Dios, porque yo reconozco mis rebeliones. 2. Versículo 3b. El pecado no confesado abruma al creyente, pues no se aparta de su conciencia mientras no es confesado. Mi pecado está siempre delante de mí. 3. Versículo 4. El pecado es transgresión de la ley de Dios, por lo tanto, en primer lugar es contra Dios mismo. Por eso nuestra relación con Dios se afecta seriamente mientras mantenemos el pecado sin confesar. Versículo 5. Esto se conoce como la depravación total del ser humano. Nuestros primeros padres fueron creados a la imagen de Dios. Luego cayeron en pecado y sus hijos nacieron a la imagen de ellos. La semilla del pecado germinó en ellos y esta ha sido una herencia que se ha traspasado de generación en generación hasta nuestros días. Nadie nos obliga a pecar, pecamos porque somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, capítulo 6 y versículo 23. Esta es la razón por la cual necesitamos acudir a Dios. Solo Él nos puede tomar y volver a poner de pie. Versículo 6. Solo la gracia de Dios, obrando por medio de su misericordia, es el único camino que debemos buscar para el perdón. Lo que Dios espera de nosotros, Él mismo se encarga de hacerlo en nuestras vidas. Luego del arrepentimiento y confesión del pecado, nuestra relación con Dios es restaurada. La consecuencia de pasar por este proceso debe ser un aprendizaje para cada creyente. Dios nos restaura a su comunión y podemos poner nuestra confianza en que Él nos capacitará para enfrentar las tentaciones y salir victoriosos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá.
Santiago capítulo 4 versículo 7. Versículos del 7 al 13. Una oración con 7 peticiones que se hacen realidad en toda su esplendidez en el Evangelio. 1. Versículo 7. Esta expresión hace referencia al ceremonial de purificación que se describe en Números capítulo 19, versículos del 2 al 6 y Levíticos capítulo 14, versículos del 2 al 9. Con un hisopo, el sacerdote rociaba sangre y agua sobre el contaminado y éste era limpio. Así David ansiaba ser limpio de su pecado confesado. 2. Versículo 8. Luego de ser perdonado, ruega por el consuelo que trae consigo el perdón. 3. Versículo 9. Pide el perdón completo y efectivo, que su pasado no sea un peso para mantener una buena comunión con Dios. Podemos tener plena seguridad de que así será, pues el perdón es obra de Dios. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tómate a mí, porque yo te redimí. Isaías capítulo 44, versículo 22. 4. Versículo 10. Solo Dios puede transformar nuestra vida que tiende naturalmente al pecado. Así nuestra confianza colocada en Dios nos da la seguridad de ser sustentados ante las arremetidas de la tentación. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 5. Versículo 11. Si Dios retirara de nosotros al Espíritu Santo, cosa que no ocurrirá, estaríamos perdidos irremediablemente. Por eso este ruego por la obra de la buena voluntad divina en el corazón del salmista debemos hacerlo nuestro cada día. 6. Versículo 12. El gozo verdadero solo está en el corazón de los hijos de Dios que, habiendo caído en pecado, se han arrepentido y confesado su situación a Dios. Debemos pedirle que nos sostenga en fidelidad a Él cada día, que nos dé discernimiento para advertir las acechanzas sigilosas que Satanás pone en nuestro camino para hacerles el quite y no caer en ellas. Versículos 14 y 15. La oración prosigue pidiendo al Señor nos capacite para hacer su voluntad. El salmista prosigue expresando su confianza en que solo Dios puede librarlo de caer. Entonces pide que lo capacite para entregar el Evangelio. Esta petición es muy importante. Evangelizar no es solo seguir un método para entregar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando lo estamos haciendo, debemos pedir a Dios que Él nos esté dirigiendo activamente. No pongamos nuestra confianza en nuestras capacidades o en que ya sé lo que debo decir. Nunca olvidemos que nuestro rol en es ser heraldos del Evangelio y que el mensaje que entregamos es un mensaje divino. Versículos 16-17. El servicio a Dios debe ser entregado desde el corazón. Todo lo externo en lo que el hombre se esmera para ser visto, de nada sirve ante Dios, que examina nuestro corazón y ve cuáles son nuestras intenciones reales. Recordemos al fariseo y al publicano de Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14. A muchos les encanta el reconocimiento de los hombres, lo obtienen y cumplen su cometido, pero nada más, frutos para la eternidad ninguno.